En el principio de los tiempos, cuando el universo aún era un caos informe y sin estructura, surgieron las primeras deidades primordiales, Gaia, la tierra, y Urano, el cielo. De su unión nacieron los titanes, seres colosales de poder inmenso que dominaron el mundo en sus primeras eras. Uno de ellos, Cronos, se rebeló contra su padre Urano, lo derrocó violentamente y tomó el control del cosmos. Pero Cronos, temeroso de repetir el destino de su padre, vivía atormentado por una profecía que decía que uno de sus propios hijos lo destronaría. Por miedo a ese destino, cada vez que su esposa Rea daba a luz, Cronos devoraba al recién nacido. Así, uno a uno, fueron tragados Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Sin embargo, cuando nació su último hijo, Zeus, Rea ideó un plan para salvarlo. Engañó a Cronos dándole una piedra envuelta en pañales mientras ocultaba al niño en una cueva del monte Ida. Zeus creció en secreto, lejos del conocimiento de su padre, y cuando alcanzó la madurez, regresó para enfrentarlo. Con la ayuda de Metis, preparó una poción que obligó a Cronos a vomitar a sus hermanos, ya adultos y preparados para la guerra. Liberados de su largo encierro, los hermanos Zeus, Hades y Poseidón se unieron para luchar contra los titanes en una guerra que duró 10 años y sacudió los cielos y la tierra. Esta guerra, conocida como la Titanomaquia, culminó con la victoria de los dioses olímpicos, quienes encerraron a los titanes derrotados en el Tártaro, un abismo profundo y oscuro. Como recompensa por su valor y esfuerzo, los tres hermanos se repartieron el mundo mediante un sorteo. Zeus obtuvo el dominio del cielo, Hades el inframundo, y Poseidón recibió como reino las vastas y misteriosas profundidades del mar. Poseidón se convirtió así en el señor absoluto de los océanos. Desde su palacio en las profundidades marinas, construido con coral, perlas y piedras preciosas, gobernaba todas las aguas del mundo. Su símbolo era el tridente, un arma forjada por los cíclopes durante la guerra contra los titanes, con la capacidad de provocar terremotos, levantar tsunamis o calmar la superficie del mar con un simple gesto. Montado sobre un carro tirado por hipocampos, criaturas mitológicas con cuerpo de caballo y cola de pez, Poseidón imponía respeto tanto entre dioses como entre mortales. El carácter de Poseidón era tan cambiante como las olas. Podía ser generoso y protector, pero también colérico e impredecible. Los marineros griegos le rendían culto constante, temerosos de provocar su ira. Antes de zarpar, ofrecían sacrificios, ya fueran animales, objetos valiosos o plegarias solemnes, para asegurar un viaje tranquilo. Sabían que, en el menor descuido, el dios del mar podía azotar sus embarcaciones con tormentas devastadoras y sumergirlas en el abismo. A lo largo de su existencia, Poseidón protagonizó numerosos conflictos, rivalidades y pasiones. Uno de los más célebres fue su disputa con Atenea por el control de una ciudad recién fundada. Ambos dioses ofrecieron regalos a sus futuros habitantes para ganarse su devoción. Poseidón golpeó la tierra con su tridente, haciendo brotar una fuente de agua salada. Atenea, en cambio, plantó un olivo, símbolo de paz, alimento y prosperidad. Los ciudadanos eligieron el olivo, y así la ciudad fue nombrada Atenas en honor a la diosa. Poseidón, humillado, no perdonó fácilmente esa decisión y, según la leyenda, inundó partes de la región en venganza. En el ámbito amoroso, Poseidón fue tan apasionado como impetuoso. Tuvo incontables relaciones con diosas, ninfas y mortales, de las cuales nacieron numerosos hijos, muchos de ellos seres poderosos o monstruosos. Entre sus descendientes se encuentran Tritón, un dios marino que le asistía en su reino, Pegaso, el caballo alado nacido de la sangre de Medusa, Polifemo, el cíclope gigante que más tarde enfrentaría a Odiseo. Y varios héroes y reyes de la antigüedad que se atribuían ser sus hijos para legitimar su poder. Uno de los episodios más oscuros en su historia es el de Medusa. Esta joven era originalmente una sacerdotisa de Atenea, famosa por su belleza. Poseidón la deseó y, en algunas versiones, la tomó por la fuerza en el interior del templo de la diosa. Atenea, indignada por la profanación de su santuario, castigó a Medusa transformándola en una gorgona, un monstruo con serpientes en lugar de cabello y una mirada que convertía a los hombres en piedra. Este mito muestra la brutalidad con la que los dioses a menudo actuaban, y cómo sus decisiones eran arbitrarias y temibles. A pesar de su carácter destructivo, Poseidón también fue constructor y civilizador. Se le atribuía la creación de islas y la domesticación del caballo, animal que se decía que había surgido de las olas cuando golpeó la tierra con su tridente. Además, ayudó a fundar ciudades y protegió a algunos héroes como Teseo, el rey de Atenas, a quien guió en varias de sus hazañas.
Sin embargo, también podía cambiar de bando fácilmente si se sentía ofendido o no recibido con el respeto que él consideraba merecer. Uno de los relatos más conocidos que ilustran su carácter vengativo es la historia de Odiseo, narrada en la Odisea de Homero. Después de la guerra de Troya, Odiseo comenzó su regreso a Ítaca, pero durante su viaje se enfrentó con Polifemo, el cíclope hijo de Poseidón. Para escapar de su cueva, Odiseo lo cegó, provocando la furia del dios del mar. En venganza, Poseidón maldijo al héroe y lo condenó a vagar por los mares durante 10 años, enfrentando tormentas, monstruos, islas encantadas y la pérdida de todos sus compañeros. Solo cuando los dioses del Olimpo intercedieron, y la furia de Poseidón disminuyó, se le permitió regresar a casa. Este castigo demuestra la sensibilidad del dios ante las ofensas y su capacidad para obstaculizar incluso a los más astutos de los mortales. En la antigua Grecia, el culto a Poseidón era amplio y profundamente arraigado. Se le rendía especial devoción en ciudades costeras e islas, donde el mar era parte esencial de la vida cotidiana. Uno de los festivales más importantes en su honor eran los Juegos Sísmicos, celebrados cerca de Corinto, que incluían competencias atléticas y ofrendas rituales. Los templos dedicados a él se alzaban majestuosos frente al mar, como el de Cabos Unión, al sur de Atenas, cuyos restos aún se pueden contemplar hoy, vigilando eternamente el Egeo. Con el paso del tiempo, el culto a Poseidón fue asimilado por los romanos, quienes lo adoraban como Neptuno. Aunque con ciertas diferencias culturales, mantuvieron sus atributos principales como dios del mar y de los caballos. A través de los siglos, su figura ha persistido en el arte, la literatura, la escultura y la imaginación popular, siempre representado como un dios majestuoso, de barba larga, con tridente en mano y rodeado de criaturas marinas. En el panteón griego, aunque Zeus ocupaba el trono del cielo y era considerado el rey de los dioses, Poseidón tenía un poder casi igual. Incluso participó en conspiraciones contra su propio hermano, aliándose con otros dioses en un intento de derrocarlo. Aunque el complot fracasó, mostró que su ambición y orgullo no conocían límites. Poseidón no fue un dios bondadoso ni completamente malvado. Era la representación viva de la naturaleza indómita, del mar que da vida pero también muerte, del temblor que fertiliza y destruye. En él, los griegos veían lo que no podían controlar ni comprender, y por eso lo respetaban profundamente. Su legado ha sobrevivido al paso del tiempo no solo como figura mitológica, sino como símbolo del poder de la naturaleza, impredecible y magnífico. Hoy en día, al pensar en el océano, en las tormentas que azotan las costas, en los secretos que yacen bajo las olas, muchos aún evocan, consciente o inconscientemente, la figura del gran Poseidón. Porque mientras existan mares y mientras tiemble la tierra, el nombre del dios que los domina no será olvidado. Suscríbete si te ha gustado y apoyarás al canal.